hablar más que nada sobre la maduración del sistema nervioso. Maduración, desarrollo. La mano creció, se formó la mano, ¿sí? Los dedos están, los 5 deditos de la mano están. Ahora, para que esa mano adquiera su función de así objetos, tiene que madurar. ¿Verdad? En el primer trimestre del embarazo lo que tenemos es la estructura hermana. Ahora va a venir la maduración, es decir, que las funciones de aquellos órganos que se formaron se van a completar y van a alcanzar su máxima expresión. Bien, el que me sigue y no se queda en el camino. Bien. La vez pasada ya habíamos dicho que el sistema nervioso presenta desde el nacimiento la misma cantidad de células, porque estas no se reproducen. ¿Se acuerdan qué cantidad de células eran las que estaban presentes desde el nacimiento? 6 millones de neuronas. Yo de seguro no me puse a contarlas. Si alguien le interesa saber cómo lo hicieron, búsquelo. Seguramente habrá habido un pedazo del sistema nervioso donde se cuenta y se hace la potencia. Ahora, esas 100.000 millones de neuronas, simplemente por el desgaste o el mal uso, empiezan a envejecer. Desde que uno nace, envejece. Mira, es muy curioso. La realidad de vida ya envejeció un día. ¿Bien? El sistema nervioso va a envejecer, lo que no significa que pierda funciones. Se dice que ya a los 25 años empiezan algunas células a morirse, lo que no significa que el cerebro se atrofie por eso. Lo que tiene es la capacidad con la propiedad, esto está bueno que de entrada empecemos a conocer esta palabra, es el de ser plástico. La plasticidad cerebral es lo que va a permitir que cualquiera pueda aprender, que una persona de 90 años logre realizar actividades que tengan que ver con lo cognitivo. Vamos, que pueda autoabastecerse, ¿sí? Esto no significa que muchas de las células han envejecido, que es propio de la vida el envejecer, ¿sí? Pero esto de la plasticidad nos abre un campo impresionante, porque voy a hablar de plasticidad desde que nace el chiquito, ¿sí?, hasta el que pueda aprender un adulto o un anciano en cualquier momento de la vida. Bien, sí existen como algunas estrategias, algunos mecanismos que van a permitir que el cerebro pueda estar en esta disposición de aprender. Claro, si yo estoy bien nutrido, realizo actividad física, si no tengo una vida sedentaria, el cigarrillo es un elemento de atrofia del cerebro. Hace unos años atrás se hizo la población de medicina, al 4º año se separó los que fumaban de los que no fumaban. Y los que fumaban no eran que decían preguntas de medicina, sino era más un test, ¿no?, mental. Y estos que fumaban tenían menor capacidad para recordar nombres propios. Algo actúa, ¿sí? Se dice que lo social tiene mucho que ver con la protección del sistema nervioso. Entonces se dice que la persona grande no tiene que leer el diario solo, sino tiene que contar las noticias del diario. Porque en ese contar el cerebro empieza se mantiene vital, o permite que las conexiones se den de forma más adecuada. ¿De acuerdo? Si uno se lava los dientes con la mano derecha y yo soy diestro, hágalo con la mano izquierda. ¿Sí? No está de más que alguna vez vaya caminando, no lo haga en la calle, pero realizar los mismos movimientos, pero con la mano izquierda o derecha, depende si soy
absurdo de cambiar hábitos habitualmente. Pero sabes que no lo vas a cambiar, lavarte los dientes no lo vas a cambiar, pero la forma en que lo llevas a cabo, lo procedimental, ¿sí? Porque parte del cerebro que no se usa se atrofia. Se atrofia. Yo tengo una uva y una pasa de uva. La pasa de uva se atrofia. ¿Sí? El cerebro se atrofia. Si no se usa, se atrofia. Así como hay parte del cerebro, un chico que nace con la visión de un ojo, con la visión de un oído, atrofia la parte del cerebro que no escucha o que no ve. No sé qué sí. Bien, de estos 100.000 millones de neuronas que van a ir envejeciendo, en realidad, ciencia cierta, lo que sabemos que el recién nacido nace con mayor cantidad de estas 100.000 millones de que se habla. Y que se produce un proceso que tiene un nombre raro, pero que permite entender cómo el cerebro no se cuida de la alimentación. Y esto habla de la apoptosis, que es la muerte celular programada. El cerebro se va a descartar de esas neuronas, de esas células especiales que están mal formadas, que por desuso no tienen una función precisa o que no se conectan habitualmente. ¿Sí? Yo tengo un jardín y lo que quiero es eliminar aquellas malezas o aquellas ramas que están creciendo en forma desprolija. ¿Sí? Yo estoy cuidando el jardín en realidad. Eso es lo que pasaría en nuestro cerebro, la apoptosis. Gracias. Muerte celular programada. El cerebro decide qué células tienen que morirse. De los primeros días de vida, días, meses, años de vida. ¿Sí? Es fisiológico. ¿Qué fisiológico? Significa que es normal, ayuda a la normalidad. Se elimina aquellas células que no están bien no tienen una buena construcción, están mal formadas o no se usan. Apoptosis. ¿De acuerdo? El mismo concepto de apoptosis más adelante, sino, a ver, en la evolución humana, las primeras imágenes que tenemos del hombre, ¿sí? Como evolucionando, tenía los brazos más largos que los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento el hombre tenía que vivir en los árboles, trepado en los árboles, porque era comida de cualquier animal. Bien, cuando empieza a cambiar su forma de ser, empieza entonces a vivir de otra manera, hay un acortamiento de los miembros, cambia físicamente, antropológicamente está cambiando este mundo, ¿sí? Parece ser que la apoptosis también intervendría en estos procesos. Sé que es fisiológico, es una manera de acompañar, es un periodo de adaptación. ¿Sí? Nosotros lo vamos a referir esta apoptosis como esta muerte celular programada. Esta célula que por alguna causa debe ser eliminada, deja de crecer, se fragmenta y se rompe en pedacitos y otras células la van a fagocitar, se la van a comer. De esa manera desaparece del tejido. ¿Sí? Deja de crecer, se fragmenta, se separa en pedacitos pequeños y después vienen las células que se lo van a comer. Fagocita. Fago, comer, sólidos. Fago. Fagocitar. Bien. ¿Se entendió esta muerte celular programada? Sí. ¿Cuándo sucedía? Van a ser los meses, los años de vida. Bien, lo que vamos a describir en este momento, o utilizar como excusa a la célula del sistema nervioso, que es la célula especial, la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, es la neurona. ¿Es la única célula del sistema nervioso? No. Existe otro grupo de células que le van a buscar información y se llama neuroglia. Que van a ver qué es la neuroglia o células de la glía. Son otras células que no tienen nada que ver con la neurona y en algunos casos
tienen más cantidad, se ve con mayor cantidad en determinados momentos que la propia neurona. ¿Sí? Van a decir, ¿qué es este tejido? ¿Qué son estas células? Yo digo, neurona es tejido, si digo glía es célula. ¿Sí? Tejido de la glía. ¿Qué células son? ¿Qué función tienen? Y si hay alguna de ellas que está relacionada con el aprendizaje. Investiguen eso. Yo me voy a quedar con la neurona. El resto lo harán ustedes. No, no te pregunté el tipo de neurona. Yo te pregunté que averiguar sobre la neuroglia. Neuroglia. Esto que estoy dibujando es neurona. Esto es una neurona. Se entiende entonces que el sistema nervioso está formado por células. Neuronas y glia. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es la relación Tejido y célula como... digo neuroglia es tejido de la glía. Si digo glía, células de la glía son las que me interesan. Es lo mismo, lo que digo, con diferentes formas de mostrar esta información. Bien. Esta es una neurona típica. Si alguno ya vio algún videito sobre el sistema nervioso, se da cuenta que esto que dibujé es un dibujo de primer grado. ¿Sí? Para que veamos las partes. Me va a servir para relacionarlo con los aprendizajes. Yo como excusa tengo a la neurona. ¿De acuerdo? Lo que es estructural de la neurona o lo fisiológico, ¿sí? Cómo está formada, cuáles son las células, cuáles son las partes de la neurona, eso lo encontramos en cualquier lugar. Yo solo voy a nombrar en este momento. Bien, pero no es un dictado lo que estoy haciendo. ¿Está claro? Yo les voy a aclarar aquellas cosas que sí son importantes y que no las van a encontrar tan fácilmente en la literatura. Bien. Esta es una neurona típica. Habrá otras formas, las veremos después. ¿Sí? Está formada por un cuerpo neuronal, un cuerpo, un soma, y dos tipos de prolongaciones. Las primeras, las que estoy reforzando, son cortas y se ramifican. Cuanto más ramificadas están, más procesos inteligentes va a ser esta neurona. Y se llaman a estas estructuras dendritas. Dendritas. Son prolongaciones cortas y múltiples y que se ramifican. Una neurona se va a seguir ramificando. ¿Sí? Una neurona, si se destruyó, no vuelve a aparecer otra en ese lugar. Se van a conectar para ocupar, para suplir a esa neurona, pero otra neurona no va a ocupar ese lugar. ¿Claro? ¿Sí? Muerta neurona, se acabó la rabia, diríamos. No, cualquier cosa. Ya está aquí de la noche, ya. Entonces, unas múltiples prolongaciones que se ramifican y otra única larga, llega en algunos casos en la parte motora a medir hasta 1 metro, se conoce como axón. Axón. Voy al cuerpo neuronal, acá, el cuerpo. ¿Sí? Sería el citoplasma de esta neurona. El núcleo es lo que tengo dibujado ahí en el medio. Y si yo lo miro en el microscopio, lo que se va a observar es un citoesqueleto. Citoesqueleto. Un tal Ramón y Cajal, por ahí lo habrán escuchado, ganó el premio Nobel porque descubrió sin querer a las neuronas y vio que al teñirla de una manera especial aparecía un aspecto atigrado, es decir, zonas de mayor densidad, son los puntitos blancos que dibujé acá, que estaban ubicados dentro de este citoesqueleto. Los citoesqueletos son pequeños túbulos de proteínas que se cruzaban, ¿sí? Ahí se asentaban todas las estructuras que vamos a nombrar ahora. Bien. Entonces, a la vista
y tiñéndolo de una manera especial, en verdad que estaba buscando células del hígado y encontró la forma de teñir a una neurona, se describe este aspecto atigrado, donde estas zonas de mayor densidad la llama sustancia de Knizzle. Descubriendo a ver qué era esta sustancia de Knizzle, en realidad es una organela. Algo de las organelas se veía en el videíto, ¿no? Donde decían, las organelas son estructuras que siempre están dentro de una célula. Son aquellas estructuras que le permiten a la célula respirar, circular sustancias, alimentarse, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué organelas aparecían en el video que vieron? La espina de No. Organela es una estructura que siempre se encuentra en la célula nerviosa. Esto lo vieron en primaria, en secundaria, ahora lo vamos a ver, estarán cansados de la célula. Organelas, estructuras que siempre estaban. Por ejemplo, la vacuola. la vacuola, eso es lo más importante para la célula, es un animal. Aparato de Golgi, Estas zonas de mayor densidad son ribosomas. Están relacionados con la fabricación de proteínas. Dos características de las organelas que están acá. Una, que la célula nerviosa no se divide. Por lo tanto, falta de una organela que se llama centríolo. El centríolo, si se acuerdan de mitosis y meiosis, se dividían, se ubicaban los polos de la célula, se formaba como una suerte de meridianos, se estrangulaba la célula. Inicia la división celular. Pero en la célula nerviosa no tienen centríolo, por eso es que no se divide la célula nerviosa. Eso es una característica. Otra característica que voy a encontrar en las organelas que se van a suspender en este citoesqueleto es que una de ellas, que se llama mitocondria, que tiene que ver con la respiración celular, sería el pulmón de la célula, y es la que va a permitir que se use el oxígeno. Y como el cerebro necesita mucho oxígeno, en determinado momento la mitocondria se autoduplica. Así que ella misma se divide en dos mitocondrias para permitir la producción y el aprovechamiento del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Para permitir qué? El aprovechamiento del oxígeno. Participa en la oxidación de una célula. ¿Qué pregunta? Vaya mitocondria. Tema 1. Entonces también hablo de eso. ¿Quién me preguntó? ¿Dónde van? Dale, ¿Qué? No, pero ¿qué? Muéstrale, ¿qué vas a hacer? No, yo el aprovechamiento de qué, de lo que había escuchado. Sí. Acá lo que se necesita es el oxígeno, es un tejido que necesita oxígeno. Falta de oxígeno va a provocar la muerte de cualquier célula. Si la célula está de la piel no importa, hay muchas que están, siguen dividiéndose para ocupar ese espacio, ¿sí? Pero la célula del cerebro no. Lo bueno es que está la plasticidad que se conecta de manera especial, pero esa célula no se recupera más. Bien, rodeando al axón, una sustancia, que es una silla, que no vamos a detener un ratito, una sustancia grasa, es una grasa muy compleja, es un fosfolípido, que se llama mielina. Mielina. La mielina es esta grasa que envuelve al axón solamente y va a permitir que el impulso nervioso viaje a mayor velocidad. ¿Qué es esto del impulso nervioso? Si yo
le doy un golpe a esta persona que está usando, por ejemplo, por eso simplemente como ejemplo, manera de ejemplo, o bien la pellizco, no es que el pellizcón va a seguir viajando hasta el cerebro, sino que en la piel hay receptores que captan ese estímulo que provoca dolor, o ella siente que la toco, ella sabrá, después no sabrá conmigo, qué dolor o no, se transforma ese estímulo en el lenguaje propio de toda neurona, que es el impulso nervioso. ¿Sí? Si la luz excita las células del ojo, en el ojo la luz se transforma en impulso nervioso. ¿Sí? Pero es una información especial, que es la de la luz. Bien, que va a llegar a una parte especial de mi cerebro, y va a comunicar el ojo con una parte de mi cerebro. ¿Sí? Es el mismo lenguaje, se llama impulso nervioso porque se organiza, se elabora de la misma manera, pero la información que lleva es distinta. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Puedo decir impulso nervioso. Hoy se suele decir potencial de acción. Es más correcto hablar de potencial de acción. Esta materia hace 29 años que la doy. Cada año cambiamos el lenguaje. Entonces esto me remueve el cerebro. ¿Está claro acá? ¿Está acá? La mielina, ¿dije de qué? Potencial de acción, lo que es igual a decir impulso nervioso. ¿Y qué es el impulso nervioso? El lenguaje de las neuronas. Bien, entonces el estímulo, un estímulo cualquiera, mecánico, físico, lumínico, sonoro, ¿sí? Excita a estas células. Bien, y elaboran un lenguaje propio, el impulso nervioso. Eso lo vamos a ver después. La velocidad con que llega, con que se transmite, con que viaja en la célula, este impulso nervioso es mucho mayor si la célula tiene mielina. ¿Sí? Una neurona con mielina mielinizada, el impulso viaja 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ya. ¿Sí? Por eso la respuesta es inmediata. Una neurona que no tiene mielina, tiene poca mielina, el impulso viaja más lentamente, 5 centímetros por minuto. ¿Qué van a escribir eso? Les corto los dedos si escriben eso. Es simplemente para que en este momento digan la idea es esto de mielina significa impulso nervioso a mucha velocidad. Cuanto mejor esté mielinizada esa neurona, mejor conexiones va a ser, más inteligente va a ser el sujeto, más adquisiciones va a lograr. ¿Y de qué depende? Física, motoras, intelectuales, la que sea usted. ¿Y de qué depende que tenga o no tenga mielina? Al final no sé si llegaré a tiempo, pero es el mayordomo que mata a las neuronas. Una película interesante que ya se pueden estar buscando, y bajando una vieja y querida película, Milagro para Lorenzo. ¿Qué tiene que ver con la mielina? En realidad, Lorenzo es una historia real. Digo, en estos casi 30 años de dar esta materia y ayornarla y cambiándose, madurándola, todo el tiempo estamos disfrutando de neurociencia. En algún momento han hablado se comunicaron con este muchacho. Algunos le dicen el aceite de Lorenzo, en algunos lugares. El aceite de Lorenzo, la misma película. Sí, era exactamente. Este chico tiene una leucodistrofia, una enfermedad que la porta la madre, pero quien padece la enfermedad es el varón. La madre tiene 2 X, un X enfermo y un X sano. El X sano hace que la enfermedad sea latente. ¿Sí? Pero este varón tiene un Y y tiene una X enferma, no tiene ninguna X que haga que esta enfermedad desaparezca. Entonces se manifiesta. Los varones la manifiestan, las mujeres lo portan. ¿Se entendió? Entonces lo que producía era la destrucción de la mielina. Entonces se fueron produciendo cortocircuitos por todos lados. Empezó con problemas de conducta, parecía que no veía, parecía que no oía. Bueno, interesante ver la película. En realidad, no les voy a contar el final del cuento, pero
La historia es todo el trabajo que realizan los padres, el papá sobre todo, en busca de una solución para una enfermedad que le daba 1 año de vida. Alrededor de los 5 años se produce la película. ¿Sí? Saben el diagnóstico de esta enfermedad. Él fallece a los 27 años, porque descubren había una enzima que destruía esta mielina. Y al destruirla iban desapareciendo funciones motoras, sensoriales, etcétera, etcétera. Me voy a contar todo ahora. Entonces, ¿en qué consistió el descubrimiento? Que la enzima que destruía la mielina ahora le dieron otra grasa para que se entretuviera con ella. ¿Sí? Y la destruyeron otra. Como esa grasa que recibía no era útil para este organismo, no le producía ningún daño. Pero esta enfermedad se detenía, no desaparecía. Dejaba de ingerir este aceite, que era el que detenía la grasa, y por lo tanto volvió nuevamente a aparecer la sintomatología. Pero cuando lo agarró a Lorenzo, ya había pasado bastantes meses y la enfermedad había avanzado. Un grupo de gente de psicopedagogía, hace unos años atrás, se puede contactar con él. Él tenía alrededor un poco menos de 20 años, y se conservó su capacidad de poder planificar movimientos. Pero, y profe, en la película dejan entrever como que él recupera parte de lo que perdió. No se recupera lo que está muerto. Porque él, por ejemplo, no veía y al final de la película dice que él recuperó la vista. Ese es el problema. No sé si es anecdótico la o lectura real. que tenés que hacer ahora es diferente, porque él ve y él escucha. Porque al principio ponía muy alto la radio. Por eso, no sé si es anecdótico o no, real. el asunto es este. Una cosa es que el oído estaba bien, los ojos estaban bien, lo que no tenía era, no procesaba la información, no decodificaba la información. ¿Sí? El chico ve, el chico oía, de hecho, hay momentos en donde él pide cambiar. No sé, el cuento, sí, yo lo vi. Mielina. Entonces, una neurona mielinizada permite que el impulso nervioso viaje a gran velocidad. Para tener más conexiones hay más procesos inteligentes para realizar el chiste. Mientras yo les cuento esto, a la par les voy a ir diciendo las bases fisiológicas del aprendizaje. ¿Sí? La neurona energiza. Las bases fisiológicas del aprendizaje van a ser 3. Van a ser 3. Yo les voy a ir nombrando a medida que voy explicando otros temas que tengan que ver con la neurona. La primera base fisiológica del aprendizaje tiene en cuenta la cantidad de neuronas. Y dice, sabemos que tiene 6.000 millones, no tenemos, pero para que se logre un aprendizaje, por lo menos debe haber entre 15.000 a 20.000 millones de neuronas. Así que participan en un proceso esa cantidad de neuronas. 15.000 a 20.000 millones de neuronas. Primera base fisiológica del aprendizaje. Bien, la segunda base fisiológica está relacionada con la mielina. Pero antes de hablarles de la base, voy a hablar de la mielina. Porque hablar de mielina es hablar de maduración, de desarrollo. A ver, yo veo que un chico sostiene la cabeza a los 3 meses. Yo veo que un chico se sienta a los 6 meses. Yo veo que ese chico juega como si. Empieza entonces a traer. A simbolizar. Yo veo que ese chico empieza a caminar. Yo veo que ese chico empieza a hacer cálculos mentales. Yo veo que ese chico logra leer escritura. ¿Sí? Una cosa es la clínica, lo que uno ve. En las pautas del desarrollo, lo que el niño ve. Eso es lo clínico. Pero desde el punto biológico, ¿sí? Lo que yo puedo asegurar es que este chico está mielinizado, esto bien. ¿Claro? Pues hablar de mielinización es hablar de maduración o de desarrollo. Hay algunos conceptos que vienen aparejados con esto de la niña. A ver. No todas las neuronas se mielinizan al mismo tiempo. No todas las neuronas se mielinizan al mismo tiempo.
Por ejemplo, las células de la vista, las que están comprometidas en la visión y en la audición, se mielinizan ya en la vida intrauterina. No todas lo hacen al mismo tiempo, algunas lo hacen antes que otras. Se van a mielinizar primero aquellas neuronas que participan o son el soporte anatómico de funciones vitales. A ver, para que mi corazón pueda latir, existe un marcapaso fisiológico, ¿sí? Ese marcapaso fisiológico que hace que las aurículas se contraigan y los ventrículos se dilaten, ¿sí? En forma rítmica, es porque tengo las células nerviosas que permiten realizar su movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, se van a mielinizar primero aquellas neuronas que participan en funciones de supervivencia. ¿Se entiende? Y después aquellas que tienen que ver con funciones superiores. No va a lograr la lectoescritura si no respira, o si el corazón no dilata, ¿está claro? Obvio. Bien. Algunas neuronas se mielinizan en forma acelerada y otras en forma retrasada. Así que la mielinización puede acelerarse o puede retrasarse. Por ejemplo, esto se ha hecho experimentalmente. Gatito nacido de la misma cría, ¿sí? Los dos recibían el mismo alimento, agua y alimento balanceado lo mismo. Nada más que a un grupo de estos gatitos se los crió, estuvieron todos los primeros meses de vida en un ambiente sin luz y a otro en un ambiente iluminado. Lo que se demostró es que los gatitos que estaban privados de luz no desarrollaron la visión en los primeros meses, mientras que los otros sí. Sí, es decir, que uno puede enlentecer la mielinización si falta de estímulos. ¿Está claro? Falta de estímulos va retrasando la mielinización. Un prematuro, 33, 32, 35 semanas, que necesita sobrevivir fuera del útero materno, donde tenía todo, el alimento le llegaba y respiraba la madre por él, ¿sí? Ahora lo tiene que hacer por sí solo. Estos chicos necesitan mielinizarse rápidamente, tienen que ver con la luz. Los ojos terminan de madurar en las últimas semanas de vida. Por eso un chico prematuro hay que controlar mucho la visión. Tiene una patología que se llama la retinitis del prematuro. No desarrolló bien el ojo. ¿Está claro? Más, aparecen mecanismos compensatorios para poder ver. ¿Se entiende? El proceso de mielinización puede ser acelerada, facilitada o puede ser retrasada. La mielina, ¿quién la fabrica? ¿Voy compro medio kilo de mielina? No. La mielina la fabricamos nosotros, pero necesitamos de un sustento. Por eso se dice que hasta los 2 años es obligatorio, lo mejor sería hasta los 5, el niño tiene que comer alimentos enteros, no hipobrazos. No puede tomar leche descremada, porque está gordito. ¿Sí? Porque le estoy sacando la grasa necesaria para que mi organismo fabrique la mielina. ¿Es suficiente? No. Esa es la materia prima. Ahora mi cuerpo tiene que fabricarla. ¿Sí? Dos mecanismos por el cual se fabrica esta mielina. Uno es una glándula que tenemos acá en el cuello, la tiroides. La tiroides actúa sobre el metabolismo celular. La vez pasada, en primera clase, habíamos hablado de lo que significa el metabolismo. Se actúa en todas las funciones de una neurona, de una célula, y en particular de una neurona. Si en lo que respecta al sistema nervioso, en particular, ¿ya está? En lo que respecta al sistema nervioso, la tiroides favorece a la maduración y el desarrollo. Maduración, desarrollo y síntesis de mielina. En biología, hablar de síntesis es hablar de fabricación. No es reducción, sino que es fabricar. ¿Sí? Pues la tiroides más. Si un chico nace con hipotiroidismo congénito, no desarrolla su sistema nervioso, no tiene la suficiente mielina. Es un chico que va a tener un profundo
profunda retraso mental, ¿sí? Un deterioro progresivo de sus capacidades. Al mes el 5% de sus capacidades no se desarrollaron, ¿sí? El hipotiroidismo ha sido, desde hace unos años, por ley, todo recién nacido se le hace un tamizado. No sé si hablé con esto ya. En los chicos tenemos el FEI famoso, ¿sí? Una enfermedad que aparece en el FEI es casualmente descartar el hipotiroidismo congénito. Porque si ese chico recibe la hormona tiroidea, no va a presentar ningún síntoma, ¿sí? Pero si lo dejamos librado a la enfermedad, ahí sí va a empezar con todos sus deterioros. Retrasos en adquirir habilidades o el de perderlas, ¿sí? Bien. ¿Es solo la tiroides? No. Hay una célula de la glía que se llama oligodendrocito. Esta es una célula de la glía. Estoy adelantando esta información. Hay una célula de la neuroglia, una célula de la glía, los oligodendrocitos. Esta es una célula especial de la glía que participa en la síntesis o en la fabricación de mielina. Ahora, esta producción de mielina no es caprichosa, sino que sigue un orden. Ya vimos cómo hay células que se mielinizaban antes que otras. ¿De acuerdo? Este orden, ¿quién lo determina? ¿Quién programa esto? ¿Dónde está escrito eso? De la de En los cromosomas, exactamente. Entonces, un factor que favorece a la mielinización, que determina el orden en que, por ahí no favorece la palabra exacta, sino que determina la forma en que se va a llevar a cabo, ¿sí? Tiene que ver con el código genético, con la genética del individuo. Todos sostenemos la cabeza, luego todos nos tenemos que sentar, luego todos nos paramos, luego todos caminamos. Nadie puede caminar si no sostiene la cabeza. Hay un orden, y ese orden está establecido en los cromosomas, ¿sí? Entonces, esta mielinización se logra, o los factores que la permiten sería algo genético, estamos programados, se determina el orden que tiene que ser. Hay patrones. Pero para que estos patrones se puedan llevar a cabo, para que esta mielinización sea completa, necesito del factor ambiental. ¿Y qué interviene entre el factor ambiental? La nutrición, para empezar. Los estímulos. Todo. Un niño estimulado va a mielinizar mejor, va a madurar mejor, va a hacer que las conexiones sean significativas, ¿sí? Los vínculos, establecer vínculos. Por eso, si alguien ha leído lo que hablaba el doctor Abel Albino, esto decía: le doy de comer y le doy un abrazo, ¿sí? Es decir, evidentemente necesita nutrirse. La célula nerviosa necesita mielina, pero ¿sirve eso solamente? No, sino los estímulos que pueden tener, ¿sí? Ahora, yo dije, primero sostengo la cabeza, después me siento, después me agarro. Y esto es así porque se respeta unos ejes rectores, ¿sí? ¿Cómo? Ahora, en la mielinización sostengo la cabeza, después me siento, después camino. Este orden que se tiene que dar está asegurado si se cumple en cada individuo los ejes rectores de la maduración. Estos ejes rectores de la maduración tienen que ver con el neurodesarrollo, sobre todo con el desarrollo motor. Y no sé si recuerdan allá al comienzo que decíamos una frase, que las habilidades motoras son la base de las funciones superiores. Entonces, que adquiera un desarrollo neuromotor adecuado me garantiza que ese sujeto va a poder aprender, ¿sí? Esos ejes rectores de la maduración son 5.
Una cosa eran las bases fisiológicas que estudió una solamente, ¿verdad? Sí, dos. Ah, ¿cuál es la segunda? La cantidad de neuronas la primera y la digamos, lo que ustedes tienen que marcar con amarillo es la cantidad de neuronas, que por lo menos tiene que tener, no es la cantidad de neuronas, sino explicar eso. Solo expliqué lo de la misma. Bien, estos vectores son 5. Primero es el cefalocaudal. 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 Próximo distal. Próximo distal. De lo cúbito a lo radial. De lo cúbito a lo radial. No sé si va todo junto o es de lo cúbito. De lo cúbito a lo radial. Si vos querés todo junto, manda un mail. Yo lo diga todo junto. Tercera, perdón. De lo involuntario a lo voluntario. De lo involuntario a lo voluntario. Lo que es lo mismo decir de lo reflejo a lo cortical. De lo reflejo, que sería el quinto eje rector, de lo reflejo a lo cortical. Cefalocaudal, próximo distal, radio, cúbito radial. En realidad, estas tres primeras están indicando la dirección en que se produce una correcta mineralización. La dirección. A ver, si yo digo cúbito, si yo digo cefalocaudal, y les dije que en realidad todos primero tenemos que sostener la cabeza para poder sentarnos, lo cefalocaudal indica que durante los primeros 3 meses se van a mielinizar los nervios que permiten que los músculos de la cabeza se sostengan. En los próximos 3 meses, el chico tiene 6 meses ahora, lo que se va a producir es la mielinización de los nervios, de los músculos, los nervios que inervan los músculos que sostienen el tronco. ¿Está claro? Indica la dirección. ¿Ves? Eso es lo cefalocaudal. Y si digo lo próximo distal, hombro, mano, cadera, pie, lo que está indicando es que ese niño al principio realiza los movimientos, pensemos en un recién nacido que le ponemos un móvil, ¿no? En la semana de vida. Lo que va a intentar es manotearlo. Ese movimiento se inicia en los hombros. En la medida que se dé la mielinización de los nervios que inervan la mano, y el brazo, el movimiento va entonces también a incluir a los codos. Y posteriormente, cuando la mielinización viene con los dedos, lo que va a incluir las manos. Ahora se dirige a tomar un objeto. ¿Estamos? Sí. Ahora, 6 meses de vida, le doy una pasa de uva. ¿Para qué le doy una pasa de uva? Para ver si la pueden agarrar. Después de papel blanco. ¿Por qué le doy una pasa de uva? Yo, si no escucho bien, Para que cierre la mano. Se lo lleve a la boca. puede llevar un papel así. Porque se lo va a llevar a la boca, exactamente. Se lo lleva a la boca y se va a traer que el papel. En cambio, la pasa de uva, que no tenga semilla de uva. Si yo le muestro una pasa de uva y hago, porque lo más difícil de esto es que se enganche con ese pequeño objeto, lo que voy a ver es que el chico va a hacer como una suerte de rastrillaje para acercarse a él, o hace este movimiento. Si la mano llena, se lleva el objeto. Tiene que pasar varios meses para que, si yo le doy un objeto pequeño, ahora haga la pinza. ¿Sí? Significa que lo que ha habido es una mielinización de los dedos de la mano, desde lo cubital a lo radial. ¿No se puede llegar a pasar la mielinización? Hablamos de la patología. Hablamos de la patología en ese caso. Estamos hablando de la información. Claro. Puede no mielinizarse bien, este chico, o se puede desmielinizar.
Se va perdiendo ese movimiento, si las conexiones se empiezan a ver. Bien, si yo digo de lo involuntario a lo voluntario, de lo reflejo a lo cortical, es decir, los primeros meses de un recién nacido, todos los movimientos son reflejos, ¿sí? Yo le toco la comisura de la boca, mi niño va a girar la cara hacia ahí y se va a prender, cuando la madre tiene que darle el pecho, ¿sí? Esto nos garantiza que pueda prender un objeto, succionarlo y deglutir, que se alimente. Por suerte están los reflejos. ¿Es necesario que haya reflejos? Sí, es necesario. Pero el reflejo de la succión va a desaparecer. Debe desaparecer. Todos los reflejos tienen que desaparecer. ¿Sí? Algunos quedan un reservorio, sí, después veremos cuáles son esos. Pero si él sigue succionando, ya no porque hay una intencionalidad, sino por reflejo, ese chico no ha madurado. ¿Ven? A ver, hasta ese momento, los primeros meses de vida, la madre le ha dado el pecho y siempre hay una abuela que le da el chupete. El chico se prende el chupete, si el chico tiene hambre, prepara una mamadera. No, si le pones una piedra lo va a chupar. Si le pones una pata de pollo la va a chupar, porque es un reflejo. Un reflejo es una acción, pero no hay intencionalidad. ¿Sí? Se estimula la boca y ahí se aprende y empieza a succionar. Está claro, es un reflejo. ¿Bien? A los 7 meses el reflejo desaparece de succión. ¿Qué significa? Que no voy a succionar si quiero o no mate. Así que si quiero, succiono y si no, no. A los 7 meses pasa a ser voluntario. Significa que deja de ser involuntario o reflejo ese movimiento para tener una intención en hacerla. ¿Sí? Significa que ahora no son las partes bajas del sistema nervioso quien controla esta función, sino que es el cerebro. Cuando el cerebro controla el movimiento, se está haciendo un movimiento inteligente. El reflejo tiene que estar presente, sí, de nacimiento. Si no está presente, estamos frente a una patología. Pero ese reflejo tiene que desaparecer. ¿Por qué tiene que desaparecer? Para darle posibilidad a que se construyan otros movimientos más complejos. Si la succión persiste como reflejo, ese chico no va a pasar a la masticación. Y la boca tiene que ver con la oralidad, con el lenguaje. Ese chico va a tener dificultad en su lenguaje. ¿Sí? Son esos que toman chupete hasta los no sé cuántas medidas, aparte de modificarle todo lo que es la boca, la constitución. ¿Sí? Los reflejos, de lo reflejo a lo cortical está indicando que hay muchos movimientos, la mayoría de los niños recién nacidos, que están manejadas exclusivamente por acción y reacción, por un movimiento involuntario. Hay un estímulo y una respuesta. Eso es un reflejo. ¿Sí? Estos reflejos tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a manifestarse, a respetarse, a cumplirse otros patrones más complejos. ¿Sí? Movimientos en donde involucra ahora lo cortical. Y cuando digo de cortical, todo lo que es cortical es consciente. Si digo cortical es voluntario. ¿Está claro? Por eso se dice que la pinza es el primer movimiento inteligente del chico. ¿Sí? No el caminar, sino el tomar un objeto con los cuerpos enfrentados. ¿Sí? ¿Se entendió? Termino con esto. Segunda base fisiológica del aprendizaje. De la línea queda más y vamos a seguir hablando de esto en las próximas clases. La segunda base fisiológica dice que una neurona debe estar en el 80% milinizada. El 80% de una neurona tiene que estar milinizada para permitir que se logren aprendizajes. Ese 80% se da entre los 5 a 7 años de edad. Se dice que alrededor de los 17 años llega casi al 100%, pero en general todo lo que tiene que ver con la maduración, el desarrollo o la mielinización completaría a los 20 años. Vamos de vuelta entonces. La segunda base fisiológica del aprendizaje hace referencia a la cantidad de mielina. Y dice que la cantidad necesaria de mielina es del 80%. Una neurona tiene que estar mielinizada en el 80%.
Sí, garantiza entonces aprendizajes. Ese 80%, porque se va, acuérdense que hay algunas neuronas que en la vida intrauterina se están utilizando, ¿no? Pero ese 80% se da entre los 5 y los 7 años de edad, que coincide con el ingreso escolar. ¿Bien? Bien, ahí termina la teoría. Alrededor de los 17 años alcanza ese casi 100% de inmunización adulta. Pero hay algunos, y no es anormal por eso, que hasta los 20 años no la completan. ¿De acuerdo? Bueno, abran por favor camino que saben. ¿Se está quedando una base? Sí.